11:44 noticias Globovisión Internacionales. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB y también a través de @Trina Acevedo. Por supuesto, como ya lo decíamos, le damos la bienvenida de inmediato a Manuel Alejandro Rairán, quien es profesor de la Universidad de Colombia, analista internacional, y nos acompaña, por supuesto, desde Colombia para abordar lo que está sucediendo durante los últimos días, esta sacudida que se ha visto en el gobierno colombiano. Buenos días, Manuel. Buenos días, Trina. Un gusto. Gracias por acompañarnos, Manuel. Y bueno, por supuesto, hemos visto como todo esto empezó como un escándalo quizás doméstico y luego pasó a ser un escándalo a nivel nacional que por supuesto sacude el entorno más cercano de Gustavo Petro. Sí, en efecto, creo que de los escándalos o de los problemas que ha tenido el presidente Gustavo Petro durante estos 10 meses, este ha sido el más grave. No hay que olvidar que su hermano Juan Fernando Petro pues estaba recibiendo dinero para el tema de enlistar o incluir en la lista de la paz total a algunos narcotraficantes que estaban en la cárcel. Luego salió el escándalo de Nicolás Petro, su hijo, pero creo que que podría haber empezado con un problema personal entre Laura Sarabia, que era su mano derecha, la jefe de gabinete, y el ex embajador Armando Benedetti Venezuela, pues terminó impactando de manera fuerte a todo el gobierno y a todo el país. Hay vinculaciones, hay un dinero que se habla que se perdió, pero también se habla en esta conversación de Armando Benedetti, pues menciona algunos temas bastante complejos de un dinero que al parecer recibió la campaña y que bueno, tocaría esperar que las autoridades judiciales pudieran encontrar si esto sucedió y si es así, pues tener a los responsables de de este delito. Así es, Manuel, pues ya la Autoridad Electoral de Colombia dijo que iba a iniciar una investigación, pero ¿qué pasaría si se determinara que hubo una financiación ilegal en esta campaña? ¿Cuál sería el proceso a partir de allí y cómo afectará a partir de ahora la imagen de Gustavo Petro, que suponiendo de que no se compruebe esto, es una sombra que va a quedar en su gobierno? Bueno, es bastante curioso. En términos procedimentales, pues, digamos, lo que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría iniciarían un proceso de investigación en para encontrar al responsable de quién recibió. Lamentablemente en Colombia los procesos que han sucedido acá en ese mismo contexto realmente no terminan siendo responsables los candidatos o jefes ya en este momento en el poder. Pasó con Samper. Esto, pues digamos que el siguiente procedimiento sería tomar al responsable, si es así. Dado el caso que la única manera que el presidente Gustavo Petro salga por alguno de estos escándalos es que la Cámara de Representantes le abra un procedimiento y pues si dado el caso saliera que debería ser destituido el presidente, sería la vicepresidenta quien debería pues, digamos, tomar el cargo de la presidencia. Si digamos que ella tampoco lo logra, digamos, se toma como subsistente o lo que sea, de acuerdo a las normas sería, de acuerdo al presidente que ha designado cuando se retira, pues sería la ministra de Trabajo, Gloria Flores, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la imagen del presidente, antes pues, del escándalo, Invamer publicó una de las encuestas donde evidencia que el presidente Gustavo Petro ha perdido un gran apoyo de la población. Sin embargo, evidenciamos en las marchas del 7 de junio un respaldo considerable al presidente Gustavo Petro en las manifestaciones que se desarrollaron en las diferentes ciudades de Colombia. Esto pues evidencia que el presidente Gustavo Petro, ante el escándalo que ha sido el más duro, como lo mencionaba anteriormente, ha buscado fortalecer su capital político electoral de las calles. Creo yo que el presidente tiene claro que tiene dos capitales, uno en el Congreso y otro capital político en las calles. El capital político del Congreso de igual manera se ha visto disminuido, razón por la cual incluso en el Congreso se ha visto paralizadas las diferentes reformas del gobierno y por esa razón creo yo que desde mi lectura el presidente convocó estas manifestaciones el pasado 7 de junio con el propósito de fortalecer su imagen y que evidencia que al parecer el efecto teflón que se conoce dentro de la ciencia política le sigue funcionando. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar del escándalo y de la magnitud del escándalo, al parecer le sigue resbalando en el apoyo de la población hacia el presidente Gustavo. Y también llama la atención en que
Se está hablando de una pérdida de poder político que ha tenido Gustavo Petro durante los últimos meses. Esto debido a que, por supuesto, él inicia la presidencia, el Ejecutivo, teniendo una coalición, teniendo, por supuesto, sus partidos de izquierda, pero también algunos partidos tradicionales. Y él ha estado buscando que se implementen las reformas, sus promesas de campaña. Sin embargo, no lo ha ido logrando. Sí, ha sido bastante difícil. El presidente, digamos que entre los audios, Armando Benedetti, creo que resalta una de las cosas que él menciona, y es que él evidencia que Laura Sarabia no estaba dinamizando el equipo de ministros, y que muchas veces los ministros no están haciendo el ejercicio en el Congreso para poder acordar con los congresistas hacer algunas modificaciones. Entonces creo que eso claramente pues afecta a su mandato, uno de eso, lo otro es que el presidente estableció una estrategia primero de dialogar con los jefes de los partidos, y luego cuando vio que los jefes de los partidos no quisieron acceder a sus propuestas y que le estaban pidiendo puestos burocráticos, pues él decidió negociarlo con los parlamentarios, con los senadores y representantes a la Cámara directamente. Creo yo que esa estrategia le falló al presidente y que hoy vemos que estas reformas están teniendo dificultades para su aprobación. Hay algunas, claramente hay que mirarlas con detenimiento. La propuesta, por ejemplo, de la reforma laboral, esa tuvo un mayor consenso con la ANDI, con los diferentes sectores empresariales e industriales en Colombia, pero por ejemplo cuando vimos con la exministra Corcho de Salud, un tema que siempre he resaltado es que esta reforma nunca fue consultada con la comunidad médica ni con las EPS. Entonces cada reforma hay que mirarla con detenimiento, pero sin duda alguna tiene problemas el presidente Gustavo Petro en el Congreso para que le aprueben este tipo de reformas. Manuel, y ya para finalizar, hemos estado viendo 10 meses del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo los podemos resumir? No ha cumplido ni siquiera un año en el poder, estamos viendo en el escándalo en el que se encuentra en este momento. ¿Cómo podemos resumir esto siendo él un primer presidente de izquierda, siendo él un exguerrillero y que además un escándalo de esta magnitud que parece repetirse una vez más en Latinoamérica? Sí, bueno, creo que ha sido unos 10 meses de mucho movimiento, tanto para la prensa, para los analistas también, para la misma Casa de Nariño, porque los retos han sido grandes. Es la primera vez que un gobierno de corte progresista, más que de izquierda progresista, llega al poder, y en ese sentido en muchas ocasiones carece de experiencia. Entonces creo que ese es un primer factor también de velocidad que requiere el gobierno para implementar sus políticas. Creo, segundo, que a pesar de que puede ser ha sido movido estos 10 meses, creo que también refuerza la democracia. El país estaba acostumbrado a tener, digamos, a que todo el sector empresarial, medios de comunicación y ciertas fuerzas políticas tenían la hegemonía y se articulaba el discurso y las acciones. Que el presidente Gustavo Petro llegase a la Casa de Nariño, yo creo que eso refuerza porque abre debates. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con las reformas, creo que es muy positivo porque se abre la posibilidad de discutir si estamos de acuerdo o no con las EPS o con las normas laborales, entre otras cosas, ¿vale? Ahora, un tercer tema que me preocupa, digamos, entendiendo que es sano para la democracia abrir estos debates. Hay un tercer factor que sí me preocupa más que todo, y lo vimos el 7 de junio en las manifestaciones, y es que veo que el presidente en estos 10 meses, debido a que no le ha funcionado las reformas ni su gabinete, ha optado por fortalecer un estado de opinión que eso cercena o va debilitando el Estado de Derecho. Y cuando me refiero al estado de opinión es salir a las calles, es decir, a poner como contra la pared a los representantes, a los senadores, a los gremios, a los medios, y creo que eso no es positivo para la democracia. Creo que el estado de opinión puede terminar lacerando, como decía anteriormente, las instituciones y el derecho, el Estado de Derecho, ¿no? Que es equiparar, digamos, la igualdad de las ramas del poder, ¿no? Y que creo que en últimas sobrepasa el Congreso. Entonces creo que ese es un punto que a mí realmente me preocupa, pero esperemos que las aguas calmen y que el presidente pueda tomar las acciones necesarias para crear los mecanismos de diálogo y crear gestiones de crisis que no sabemos, como bien Trina lo mencionabas, en América Latina no sabemos gestionar nuestras crisis, y creo que este puede ser una oportunidad de poder establecer y crear caminos y puentes para gestionar nuestras crisis. Un reto para Latinoamérica, también para Colombia. Gracias, Manuel Alejandro Rairán, por acompañarnos.
Gracias, Lina. Excelente día.